Muy buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y como saben cada semana nos damos cita en este programa con nuestros tertulianos para abordar los temas de actualidad. Sin duda es actualidad y lo va a ser mucho más en los próximos días las elecciones europeas que tendrán lugar el 25 de mayo. Unas elecciones que, bueno, pues nunca tienen una gran participación y cuando hemos preguntado en la calle a los ciudadanos ¿por qué de esa baja participación? ¿Por qué no le hacemos caso a las elecciones europeas? La respuesta es casi unánime, ¿no? Muchos no sabemos para qué sirven los órganos de gestión europeos, no sabemos qué papel hacen nuestros políticos, hasta qué punto tienen competencia esos políticos y esos órganos y cómo nos afecta sus actuaciones en la Unión Europea a los países miembros. Bien, pues hoy hemos querido abordar todas estas cuestiones. También lo haremos desde el punto de vista económico. Hablaremos de la importancia del euro, de la crisis del euro que ha venido un poco traída por la crisis económica y bueno, pues todas esas opiniones que se han vertido en los diferentes foros y sobre todo el debate que ha generado la importancia de Europa en la gestión económica de los países miembros, insisto. Hoy tenemos con nosotros a Marta Martín, ella es candidata de UPyD a las elecciones europeas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Hemos pensado que estaría bien, aunque esto no fuera hoy un debate político, pero sí tener una representante de una lista que concurre a estas elecciones europeas para dar un poco la visión del político y que nos hables un poquito de cuál es vuestro papel allí. Pero eso será enseguida, en cuanto presentemos al resto de tertulianos. Nos acompaña también Pedro Luis Sánchez Gil, secretario judicial, jefe de notificaciones y embargos de los juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, Anabel. Bienvenido. Encantado de estar una vez más. Aprovecho para saludar a mis contertulios. Y como os he dicho en alguna ocasión, que nos perdonen si alguna vez somos un poco categóricos. Aquí simplemente damos una opinión, siempre por supuesto matizable. Las personas cambiamos y por supuesto las opiniones mucho más. Claro, muchas gracias por invitarme. Sabéis que hay libertad de expresión total en esta casa, siempre con los límites del respeto a vuestros compañeros. Claro, y con ese único límite podemos hablar de todos los temas y abordarlos todos y además libremente. Sabéis que esa es nuestra política siempre. Gracias. Como no podía ser de otro modo, nos acompaña Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ti, Información TV, por la invitación y un placer hablar de un tema que me es tan grato como Europa y las elecciones europeas. El placer es nuestro, puesto que sabemos que eres un experto en el tema y por tanto hoy no podías faltar en este plato. Muchas gracias. Y por supuesto, quien tampoco podía faltar en este programa es el Colegio de Economistas de Alicante, hoy representado por Pedro Algarra, vocal de este colegio. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, Bienvenido. Anabel. Encantado de estar aquí, es la primera vez que vengo porque acabo de entrar en la Junta del Colegio hace un mes y el estreno es importante para mí. Creo que ya estar a la altura de mis compañeros de contertulios. Bueno, Pedro, estamos seguros de que vas a estar a la altura y lo que esperamos, lo que yo espero personalmente es que disfrutes del debate y que aunque sea la primera vez, que no sea la última, ¿eh? Por supuesto, encantado de estar aquí. Muy bien, pues comenzamos ya y como comentábamos al principio y nosotros incluso fuera de cámaras, las elecciones europeas son unas elecciones que son poco concurridas, ¿no? Parece que al ciudadano le importa poco lo que ocurre, pero también es verdad que ha cambiado un poco esa percepción y que mucha gente que antes no acudía a votar a estas elecciones ahora lo va a hacer porque nos hemos dado cuenta en estos últimos años de que las decisiones que se toman en los órganos de decisión, los órganos políticos europeos y de gestión, pues nos afectan y mucho a los países miembros. Incluso me gustaría también que comentáramos, pues durante estos años de crisis, quizá una de las frases más repetidas ha sido, bueno, al final, si no nos gobiernan quienes ganan las elecciones aquí en España, ¿no? Nos está gobernando Angela Merkel desde Alemania, nos están gobernando desde Europa. Y quizá esto es lo que puede o pensamos que puede empujar un poco más al ciudadano a cuidar un poco cuál es esa representación que tienen nuestro país a través de nuestros políticos en los órganos de decisión de Europa. Marta, vamos a empezar contigo.
Tú concurres a estas elecciones, vas en una lista, y a mí me gustaría que le explicaras a los telespectadores y a todos nosotros cuál es el papel del político en Europa, porque a veces quienes estáis allí os vemos tan lejanos, no sabemos si el ciudadano puede plantear cuestiones a esos políticos, si se pueden hacer propuestas populares, en fin, ¿qué papel jugáis vosotros allí y en qué proporción tenéis peso de decisión dentro de esas decisiones que allí se toman? Bueno, yo no estoy todavía en Europa y no sé si estaré. Pero imagino que te habrán preparado un poco por si llega el momento, ¿no? de entrar. Bueno, aquí cada uno intentamos hacer lo que podamos, pero bueno, yo creo que hay una cuestión importante que has dicho, Anabel, y es que muchas veces no sentimos cercana a Europa porque tampoco se ha transmitido bien desde el punto de vista de la comunicación y también de la comunicación política la importancia que en estos momentos tienen las instituciones europeas y las políticas que se están haciendo desde la Unión Europea con relación a nuestra vida cotidiana y con relación a cuestiones que nos afectan muy de cerca. Hay una cuestión primordial para toda aquella gente que dice que se siente desafecta con la política, que Europa le pilla lejos. Si nosotros no votamos, si nuestros políticos y políticas no están en el Parlamento Europeo y si no mostramos a través del voto lo que queremos que se haga, otros lo van a hacer, porque la abstención no es ninguna solución al enfado, a la desafección. ¿Cuál es el papel de los políticos en la Unión Europea? Pues la Unión Europea es una entidad hasta ahora supranacional, que a diferencia de otras entidades sí que permite de alguna manera la participación ciudadana a través de la institución que vamos a votar ahora el día 25, que es el Parlamento Europeo. Por tanto, los parlamentarios europeos que hasta ahora tienen o han tenido un papel, el Parlamento tiene un papel relegado a un segundo plano, bajo mi punto de vista, debería tener más fuerza con relación al Consejo de Europa, pero entre otras cuestiones, Pedro supongo que lo explicará ahora también él muy bien desde su perspectiva del derecho, entre otras cuestiones el Parlamento Europeo lo que hace es opinar y co-legislar las cuestiones que afectan a las políticas europeas. Es decir, por supuesto que se pueden hacer llegar determinados tipos de propuestas y de cuestiones a la Unión Europea, y de hecho hay determinadas competencias que son exclusivas y que las decisiones se toman desde Europa, otras decisiones que son compartidas y otras decisiones que están impulsadas por la Unión Europea. Así que me imagino que a lo largo del debate, por no acaparar, pero claro, el papel es importante y por supuesto que tenemos capacidad de acción y que tienen que estar los políticos que representen a la ciudadanía, que nosotros queremos que estén. Por tanto, votar es importante. Bien. Pedro, desde el punto de vista económico, ¿se puede decir que en estos últimos años, cuando España ha estado al borde de varios rescates, pues han sido los órganos de decisión de la Unión Europea quienes han tomado las riendas de la economía en España y en los países que estaban en una situación crítica? Sí, por supuesto, han sido los órganos europeos, pero lo simpático del tema es que no lo personalizamos en la Unión Europea, nos acordamos más de la famosa Merkel, Sí. ¿Por qué la Merkel habla ahí? Parece que fuera un órgano supranacional, por encima incluso de la Comunidad Europea, y eso es quizás lo que puede distorsionar al votante o al ciudadano de a pie. Por supuesto, las decisiones ahora mismo pues se toman en Europa. Lo que pasa es que las trascendentales, las que tienen un componente más profundo que quizás se le escapa al ciudadano de a pie. Sí. Pero también el ciudadano de a pie lo que sí percibe es que ya tiene un escalafón tanto de políticos que quizás eso le patina un poco, es decir, porque claro, ahí entraríamos al déficit presupuestario, sería un tema muy complejo que por una parte la falta de un control del déficit público, el exceso quizá de políticos, el desempleo, la situación, la crisis, pues el ciudadano de a pie lo mezcla todo. Eso es un poquito el problema que podemos tener de cara a las próximas elecciones. Claro. Pero no quitándole importancia a las elecciones europeas, que sí que las tienen y cada vez más, porque se ha visto concretamente en estos últimos años, claro, con la intervención encubierta, digamos, que nos han hecho, porque lógicamente nos han dejado dinero para que soltáramos los bancos, ahora empiezan a verse un poco los beneficios. Ajá. Bien, un tema en el que me gustaría que entráramos todos. Pedro, ¿opinas que los órganos de gestión, de decisión de la Unión Europea
tienen las competencias que deberían tener sobre los países miembros, o tú piensas que deberían ser más o menos? Sí, es una pregunta muy acertada y muy interesante la que haces. Desde luego mi opinión la tengo muy clara, deberían ser más, muchísimas más. Europa tiene que progresar con más Europa, no con menos Europa, y tiene que progresar fundamentalmente con una armonización de la legislación fiscal. Todo tipo de legislación, pero preferentemente la fiscal. Que las normas impositivas sean las mismas en todos los Estados, para de esa manera ir a una construcción verdadera de la Unión Europea. Y lo que se está eligiendo aquí tiene una importancia enorme, porque me gustaría recordar a los telespectadores, o a los que no lo sepan, que por primera vez se va a elegir al presidente de Europa, en definitiva, porque se elige al presidente de la Comisión Europea. Eso hasta ahora no ocurría. Estas elecciones es la primera vez que tenemos la posibilidad de elegir al que va a ser presidente de la próxima Comisión Europea. Hay varios candidatos, los fundamentales son Jean-Claude Juncker, del Partido Popular Europeo, y Martin Schulz, del Partido Socialista Europeo. El primero es de Luxemburgo y el segundo es alemán. Martin Schulz es hasta ahora el presidente del Parlamento Europeo y se postula para presidente de la Comisión Europea, que es el puesto más importante de la Unión Europea. Es un puesto que ahora tiene Durão Barroso, pero la legitimidad democrática que va a tener el nuevo presidente de la Comisión Europea va a ser mucho mayor. Y también me gustaría recordar, muy brevemente, que estas son unas elecciones que afectan a más de 520 millones de personas. Son 370 millones de personas los convocados a las urnas, pero la población total de la Unión Europea, de los 28 países, asciende a 520 millones de personas. En total Europa tiene 780 millones, pero no todos los países de Europa están dentro de la Unión Europea, con lo cual son unas elecciones importantísimas desde el punto de vista del número. Y el Parlamento Europeo tiene unas facultades legislativas enormes. Es mucho más importante a nivel práctico la legislación que pueda hacer el Parlamento Europeo que lo que podamos elegir de quién nos va a gobernar como alcalde de Alicante o quién va a ser el presidente de la Comunidad Valenciana. Nos va a afectar mucho más las decisiones que... Sí, porque realmente las competencias que tiene un municipio o una comunidad autónoma, el municipio no gobierna, la comunidad autónoma sí gobierna, no legisla, quiero decir, el municipio no legisla, la comunidad autónoma sí que legisla con el Parlamento, pero les Corts, las capacidades de competencias que tiene a nivel legislativo son muy inferiores a las que tiene el Parlamento Europeo. Por tanto, creo que sí, hay que participar y hay que involucrarse y animo a todos los telespectadores a que elijan la mejor dentro de las muchas opciones que se presentan. Son más de 40 partidos los que se presentan a las elecciones y que voten la opción que les considere más razonable, pero es aconsejable participar. Pedro. Sí, yo quería, como marco de lo que después podemos ir concretando y para situar un poco al espectador, aunque yo me considero un ciudadano más con una noción del tema pues un poco también no profunda, pero creo que siempre conviene, desde el punto de vista conceptual, aclarar para todos aquellos ciudadanos que nos están oyendo un poco de lo que estamos hablando. En principio, la Unión Europea, es decir, Europa, es una entidad que aparece ya en los principios desde el siglo I, desde el Imperio Romano, que vemos después esa integración del Imperio Romano que abarcó en un momento determinado, incluso partiendo del Mediterráneo a los pueblos germánicos, desapareció. Se intentó retomar la idea de una Europa por Carlomagno, desapareció y después fue la época de los Estados nacionales, todo lo contrario a lo que significa una unión desde el punto de vista europeo. A finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, incluso Ortega ya habla de ello, me parece recordar, en la reunión de las masas, y ya dice en los años veintitantos, es indispensable que vayamos en Europa hacia una unión cada vez mayor. Una unión económica y después, como dice incluso Pedro, avanzando una integración monetaria, como ya existe, e incluso en su momento una integración fiscal. ¿Por qué podemos decir que esto es bueno para los ciudadanos? Yo no soy un experto, pero por lo poco que he leído sobre el tema, casi todos los expertos coinciden en una cosa. Hay que ir, como señalaba muy bien Pedro, hacia una mayor integración, incluso desde el punto de vista fiscal, que ahora depende totalmente de la política fiscal de cada país miembro, contrariamente a la política monetaria, que ya hay una política monetaria común, y la razón fundamental de los expertos de esa integración es una razón de eficiencia. Se puede ser mucho más eficiente yendo juntos, teniendo una política común juntos, tanto para nosotros como desde el punto de vista internacional, y eso es fundamental.
¿Y quién lleva el día a día de esa política internacional, de lo que Europa debe ser, de cómo se deben gestionar las cosas, de lo que se debe proponer que se legisle en Europa? La Comisión Europea. La Comisión Europea es la que lleva el día a día, digamos, de la Unión Europea, y es algo para mí tal vez fundamental, y es donde precisamente hay personas que supone que son independientes de los partidos y que deben velar no ya por los intereses de cada nación o de cada partido, sino por los intereses de la propia Unión Europea como tal. Muy bien, entonces coincidís todos en que debemos andar hacia una mayor integración, porque es un tema que ha estado, digamos, en boca de todos, sobre todo durante estos años, ¿no? Porque parece que cuando las cosas van bien, como que nos ocupamos menos de estos asuntos, pero cuando las cosas van mal y Europa ha tenido una presencia, nos hemos dado cuenta efectivamente de cuál era la presencia tan importante, que estaba ahí un poco en la sombra, pero que cuando han llegado los años malos, pues ha tenido que dar la cara, porque ha tenido que ocuparse de situaciones muy graves. La de nuestro país no ha sido la más grave de todas, ha tenido que ocuparse de situaciones muy graves con otros países. ¿Estáis todos de acuerdo en que debemos andar hacia una mayor integración? En estos últimos días, además, y con motivo de las elecciones, de la proximidad de las elecciones, se habla incluso de caminar hacia ese modelo, pues tipo Estados Unidos, pues Estados europeos, ¿no? Y un poco ir a ese modelo. ¿Qué opináis? Hay una dificultad muy grande con respecto a Estados Unidos, que es el problema del idioma. Estados Unidos tiene un único idioma y nosotros tenemos muchos idiomas diferentes. También las diferencias que puedan existir entre un español y un finlandés son más importantes que las que pueden existir entre un ciudadano de Texas, uno de California y uno de Nueva York. No es lo mismo desde ese punto de vista. Y no se ha conseguido implantar ningún idioma común, porque a veces se dice el inglés. Bueno, nos olvidamos que el inglés no es el idioma de la Unión Europea, no puede serlo en absoluto. El Reino Unido forma parte de la Unión Europea, pero no está dentro del euro. El idioma más importante en Europa es el alemán, porque Alemania es el país más poblado de Europa, si quitamos Rusia, que tiene una parte dentro de Europa y una parte dentro de Asia, aunque solo dentro de Europa ya son 100 millones de habitantes, Turquía, que está claramente en Asia. Alemania es el país más poblado y, de hecho, en estas elecciones del 25 de mayo es el país que elige más diputados, elige 93 diputados, el primero con diferencias sobre los demás. Por tanto, el idioma central europeo en realidad es el alemán, porque tenemos Alemania, tenemos Austria, Suiza, aunque no está dentro de la Unión Europea, es mayoritariamente alemana, pero ¿cuántas personas hablan alemán? Quiero decir, el alemán está muy focalizado ahí, no es un idioma que se haya internacionalizado, es un idioma bastante complicado. El tema del idioma dificulta muchísimo la unión, las diferencias culturales entre unos países y otros también. Pero a pesar de ello tenemos que avanzar en esa integración y estas elecciones tienen que ser un paso fundamental para la integración. Se planteó, de hecho, en su momento, hubo momentos muy críticos en los que algunos países, Pedro, se plantearon la salida del euro, porque quizá pensaron que aquello iba a ser un poco la solución a sus problemas. No en vano, pues lo cierto es que el nivel el nivel económico, digamos que ha subido muchísimo con el euro, todo es mucho más caro y los sueldos, los salarios tampoco han acompañado en la misma medida. Claro, ante una situación de crisis en la que la gente tiene que hacer frente a facturas de luz de 300 euros y, en fin, pues a gastos que son de primera necesidad y con unas, con unas tarifas que en euros son muchísimo más escandalosas que lo eran hace unos años en pesetas, pues esto ha sido polémica en la calle, ¿no? Mucha gente decía, bueno, pues vámonos del euro, ¿no? Sí, pero eso ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubiéramos es un problema que viene por la falta de unidad que tiene Europa, entiendo yo. Claro. Lo han comentado aquí varias veces los compañeros, es decir, si hubiese una política fiscal o de normalización bancaria que fuese unificada en todos los Estados miembros, pues se hubiera evitado ese problema, porque la gente pensaba que vivía bien gracias a su economía o a la economía de su ciudad, de su comunidad autónoma o de su propio país. Pero claro, se estaba viendo por encima de las posibilidades porque permitían endeudarse a ese país con la moneda, con el euro, que es de lo que se beneficiaba, pero la gestión de su presupuesto de su país no era acorde
con el interés de la ciudadanía, sino que era un interés, yo entiendo que político. Claro. Por eso la gente se preocupa o quiere salirse fuera, sobre todo los países, porque pensemos que en los países que ha habido elecciones después de la crisis, la mayoría de los dirigentes que había durante la crisis han salido fuera, han ganado los de la oposición, porque la gente está enfadada por eso, o no estaba de acuerdo con la crisis y se le achacaba a los políticos. En Alemania no, ¿eh? En Alemania, sin embargo, Angela Merkel ha vuelto a ganar, lo cual significa que quizás en ese país están haciendo las cosas mejor que en otros. Exactamente, pero es que es el país que en teoría, yo ya he dicho al principio, que en teoría domina la Comunidad Europea, es decir, tú hablabas de 99 diputados, pero es que, por ejemplo, hablabas del presidente que se presenta por un partido y por otro, y uno es luxemburgués, que el luxemburgués es más pequeño que Alicante, y Alemania. Y los alemanes y los luxemburgueses trabajan, el 80% trabajan en la Comunidad Europea, con unos sueldos... Bueno, sueldos. Pero Alemania es el país más poblado, eso es indiscutible, quiero decir, es un puro concepto de población, tiene 85 millones de habitantes, nosotros tenemos 45, eso es así, no lo podemos evitar. Pero tampoco somos el más pequeño. No, somos el quinto, venimos después de Reino Unido, Francia, pero con una diferencia Italia. de un 10% escaso, tampoco venimos con una diferencia, estamos Polonia, pero todos somos similares, estamos Polonia entre los 40 y los 50 millones. Polonia es el sexto, sí. Nos movemos entre 40 y 50 millones. En proporción tenemos Alemania... los diputados que corresponden a la población. O sea, cada país tiene los diputados que corresponden a la población que tienen. En eso la distribución de escaños no es en absoluto injusta. Es decir, hay una población de la Unión Europea total, que son 520 millones de habitantes, se ve la población que tiene cada país y se distribuyen los escaños. Claro. 1 Alemania, 2 Reino Unido, 3 Francia prácticamente igual, 4 Italia, 5 España. Sí. Y en cuanto a los miembros, a los comisarios, ¿cuántos hay? Uno por cada país, ¿no? Comisarios hay 28, uno por cada país. ¿Y qué competencias tiene cada uno? Pues las que interesan, se asignan un poquito con los el comisario de Economía no es igual un ministro de Hacienda que un ministro de Economía es español, sociales. Almunia es español. No, es de asuntos de la competencia. La competencia no es economía. Sí, Marta. Lo que pasa es que yo creo que aquí estamos debatiendo de una cuestión que creo que no es la solución de Europa, sino el problema de Europa. Claro. Europa es un proyecto inacabado y yo creo que a lo que tenemos que tender es acabar ese proyecto inacabado, que tienda a no a ser un conjunto de entes intergubernamentales, donde Alemania, España, Polonia, sino realmente un organismo supranacional que tenga un gobierno compartido y un gobierno conjunto. Ahí se acabarían estas diferencias que nunca se van a evitar totalmente, pero el problema de las diferencias que ha habido entre el norte y el sur no es un problema de Europa, son un problema de poca Europa. En el momento en que Europa se construya un gobierno común, con unas políticas comunes cada vez más fuertes y se acabe la construcción europea, lo lógico y lo tendente sería pensar que estas diferencias se diluyeran y se contribuyera al bienestar. Es lógico que si Alemania tiene más población, tenga más representación, pero el problema no es, yo lo hablaba el otro día con el tema de las listas europeas, que alguien vaya por Alemania, alguien vaya por España, o alguien vaya por Valencia, o alguien vaya por Cataluña. No son cuestiones tanto territoriales, en el caso del Parlamento, como de construcción de instituciones europeas. Entonces, en este sentido, yo creo que si ha habido fallos en no hacer políticas comunes que hayan sido acabadas. Y si esas políticas comunes son acabadas y son comunes reales, realmente esas cuestiones que se han producido de desigualdad, a veces de falta de eficiencia con relación a los países del sur, pues yo creo que lo que tenemos que reivindicar es que si somos Europa, y somos Europa para todo. Habéis hablado de la unión monetaria, se necesita la unión fiscal y se necesitan, por ejemplo, como ha dicho antes Pedro, el tema de la transferencia de fondos, no a través de los estados, sino desde Europa a los ciudadanos, que muchas veces el problema de Europa es la representación estatal que quiere mantenerse y que quiere acaparar determinados tipos de políticas. Esta es la postura que yo tengo, que soy muy pro-europeísta, como tiene mi partido, y que creo que coincido con lo que ha dicho Pedro, que es no quedarnos chiquititos, sino una gran Europa y no una Europa de pegados, un gran puzzle. En cualquier caso, ¿no te parece, Marta, que ese rechazo a Europa en algún momento y cuando os ha interesado a los partidos de la oposición lo habéis fomentado? Porque en los discursos políticos de muchos partidos de la oposición se ha escuchado decir que Mariano Rajoy era una marioneta en manos de Angela Merkel y por tanto de Europa, que no estaba cumpliendo su programa porque desde Europa le habían puesto unas directrices y que él se había plegado a esas directrices.
Quiero decir, todas estas cosas, este discurso político que habéis utilizado, pues no sé si UPyD lo ha hecho, pero lo hemos oído, lo hemos escuchado en boca de partidos de la oposición. ¿No os parece que esto no ayuda tampoco a generar un clima de europeísmo? Sí, bueno, Anabel. Perdona, primero me gustaría que Marta brevemente nos dijera su opinión como política y después entramos todos. Vale, yo respondo, intento ser muy breve. No ha sido el caso de UPyD. Nosotros nunca hemos criticado el hecho de que se haya... Lo que hemos criticado ha sido que no se haya sido transparente con el ciudadano. Es decir, nosotros creemos que ha habido un rescate. De hecho, hay una imagen de Rosa Díez diciendo repítalo, rescate. Y lo que pensamos es que nosotros tenemos las transferencias, yo no digo delegadas, pero sí compartidas. Y el tema de la unión, de la política bancaria y de la política monetaria se hace desde Europa, y el problema de que muchas de las cosas que se prometen o que se dicen no sean realmente competencias exclusivas de los gobiernos nacionales es un problema de transparencia y de compromiso con el ciudadano. O sea, que no somos sospechosos en UPyD, todo lo contrario, de haber criticado el que Mariano Rajoy haya sido una marioneta, sino el haber criticado que no haya sido transparente con la ciudadanía, no haya sido claro y no haya dicho que las cosas son como son, y que realmente bajo nuestra percepción ha habido un rescate bancario, y lo que hay que llamar a las cosas por su nombre. No sé si te he contestado. Sí, sí, vamos, clarísimamente, cosa que se agradece mucho en este programa. Ha sido muy clara y vamos, te has mojado, has dicho lo que realmente ha ocurrido en tu partido. Pedro. Sí, Anabel, yo creo realmente que no corren tiempos favorables para Europa, y entonces, precisamente por eso, por la crisis económica que tenemos en la mayoría de los países, y que desde el punto de vista político, los partidos, defendiendo sus intereses, pues va a ser difícil que se pueda vender bien Europa. Porque Europa se vendía bien pensando, como fue en su momento, que era para vivir mejor la generalidad de los ciudadanos que vivimos en Europa. Y ahora resulta que en muchos países tenemos un paro por encima del 25%. Resulta que Europa tiene que imponer... En muchos matizaría. Bueno, en España algunos, Grecia, sobre todo de la zona sur... más de 25 solo España y Más de un Grecia. 25 algunos, Sí. creo. Y tal. Entonces, Europa tiene que poner, con la política de estabilidad y de integración, unos requisitos para los países que están ya dentro y los países que se han integrado, que se tienen que cumplir. Y eso, indudablemente, son medidas que se perciben por el ciudadano de muchos países de una manera negativa. Se le pueden llamar recortes, ajustes, como se quiera. Pero indudablemente hay que hacer una política de ajustes, una política económica donde las alegrías del pasado pues ahora mismo no se pueden dar. Al no poderse dar esas alegrías, también lo tiene bastante mal el comité dedicado a los aspectos sociales en todos los ámbitos donde se necesita una política social por parte de la Unión Europea, de aquellas personas más necesitadas y demás. No hay dinero ahora mismo para que todas esas políticas se pudieran llevar a cabo. Entonces yo creo que el peligro mayor de Europa precisamente son algunos partidos políticos, y en España además lo tenemos bastante mal, porque es de los pocos países de Europa donde tenemos incluso partidos de una izquierda radical, que de mi punto de vista es lo peor que puede suceder para la construcción europea, porque los partidos, desde mi punto de vista, por supuesto, de izquierda radical, de izquierda real, para mí son partidos que nunca pueden estar con una Europa del corte que queremos, creo que la mayoría de los ciudadanos europeos. Son partidos que solamente pueden engordar en épocas de crisis y se van a intentar aprovechar al máximo de la situación. ¿Crees? De la situación, sí, de la situación que tenemos. Según las estadísticas, en épocas de crisis siempre se vota la opción más conservadora. No, pero también crecen los partidos radicales, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y aquí tenemos incluso, como todos sabemos, partidos, incluso el Partido Comunista, que es una reminiscencia histórica que debía estar aparcada ya muchos años y simplemente fuera pues algo que existió en su momento, y en cambio aquí van dando lecciones de democracia, de cómo se deben hacer las cosas, de cuáles deben ser las políticas sociales e incluso económicas, que todos sabemos que donde dije un partido comunista ni va a haber ni economía, ni libertad, ni nada. Entonces ahí yo creo que no se debe andar con complejos.
yo creo que los políticos europeos, si quieren que se avance realmente, deben mantener el timón firme y no dejarse llevar por las críticas que se van a tener en todos los países del punto de vista del que estoy hablando. Se debe ir por ahí y se debe avanzar por ahí, salvando los escollos y salvando las críticas que tenemos. Marta, ¿querías matizar alguna cosa? Sí, solamente una cuestión. Vamos a ver, Europa tiene sus culpas y nosotros tenemos las nuestras, que claro. El tema de la falta de políticas sociales no es culpa de Europa. Europa, gracias al Fondo Social Europeo, los ciudadanos y las ciudadanas españolas hemos tenido un mejor bienestar y si nosotros tenemos un Estado con 17 autonomías, plagado de duplicidades, con una clase política y no política que despilfarra, sin un sistema de persecución del fraude fiscal y con un despilfarro como ha habido en este país, eso no ha sido problema de Europa. Europa lo que ha sido llamarnos la atención por una cuestión que eso sí es culpa de los gobernantes españoles y no de los gobernantes europeos. A Europa lo que hay que exigirle es políticas comunes y, por ejemplo, lo que he dicho antes, la transferencia y el gobierno común en todos los lugares. Por ejemplo, el tema de la mutualización de la deuda bancaria de políticas me parece comunes, porque, por ejemplo, en políticas sociales estamos muy lejos de otros países europeos. En políticas de conciliación de la vida laboral con la vida familiar estamos muy lejos de otros países europeos y en otras muchas cosas. La verdad que hay cuestiones que yo creo que si se adoptaran esas políticas comunes en determinadas cuestiones, la mayoría de los ciudadanos creo que sería mucho más europeísta de lo que es, por no hablar de los salarios mínimos interprofesionales. Es que estamos en ese sentido, estamos muy a la cola. Sí. A mí me gustaría, no sé si has terminado, Marta. Sí, que no quiero acabar. Me gustaría en ese sentido que opinaras. Y eso es significativo, pero hay que pensar también que siempre hay que hablar de la renta disponible, no de la renta bruta. Es decir, la renta disponible es la que una persona necesita para vivir aquí en este país. En este país, lo queramos o no, si hemos viajado un poco por Europa, los que hemos estado un poquito por los países escandinavos o por Alemania, la vida es mucho más cara que puede ser aquí en España. Entonces, lógicamente, la renta disponible... Pero no es acorde. No me digáis que es acorde el salario mínimo interprofesional con los gastos que implica cualquier persona. Ese salario mínimo interprofesional sirve para una persona que está estudiando y vive con sus padres y tiene un trabajo temporal, o una persona, pero no para una familia. Aunque haya incluso 2 salarios mínimos interprofesionales, no se puede pagar una casa, no se puede pagar un recibo de luz. En Alemania es 1.200 en este momento. Euros. En Alemania son 1.200 euros. Claro, es el doble que aquí. Continúa, sí, está Pedro, claro, disculpa. ¿no? Pero la vivienda también es más cara. Aquí la vivienda se ha disparado también por una burbuja que hemos hecho nosotros, pero claro, hay que analizar los costes de una vivienda. Yo te puedo decir que los costes de una vivienda, y podrán llamar luego a la televisión y dirán que no, puede ser de construcción 50.000 euros. Una vivienda vale a construir a 50 metros de 80 o 90 metros. No vale más, porque esos números los hemos hecho en el despacho. Los hacemos generalmente. Poner el coste del suelo, solo en España hay para aburrir. Ahora se ha quedado todo, porque España es un país muy grande. Y en cambio la vivienda aquí pues te costaba 200.000 o 150.000, claro, eso es astronómico. Entonces, si nosotros somos capaces un poquito de reconducir con un país como el que tenemos, un clima, una situación que a lo mejor las viviendas pueden tener un coste más bajo porque no hay que hacer unas ventanas excesivas o unos tejados muy inclinados, sino que se puede aprovechar mejor la construcción, se bajarían determinados costes. Y dicho eso, sí, para eso tienen que vengo por la renta disponible. Tú te puedes también ir a comerte a Noruega una magdalena y te cuesta 6 euros en cualquier bar de la esquina. Entonces tampoco, aquí te cuesta 1 euro, te cuesta medio euro, te cuesta lo que te cueste, no lo sé exactamente, pero podríamos movernos en esas líneas. Yo creo que el problema está, que lo ha comentado creo que mi compañero Pedro, lo ha comentado en que se trataría, habiendo una cohesión más interna, que es la mayor crítica que se puede hacer a la Comunidad Europea, que lo hemos comentado aquí ya varias veces, que fuera una cohesión interna entre todos los países, que llegara el dinero directamente a los ciudadanos o directamente, que no pasara por tantos filtros que al final se distorsiona. Y los fondos que vienen para servicios sociales o para determinadas políticas agrarias o se desvían o de empleo, o de formación, o de innovación, o de tecnología, o de investigación, que es muy importante porque en todos los países tenía que ser igual, con la población o los parámetros que exijan de distribución. Tenían que llegar verdaderamente a los sitios, si no luego es muy difícil. No sé si lo que quieres decir es que en lugar de que las políticas
europeas, las políticas económicas de rescate envíen dinero a los bancos, pues que ese dinero llegue un poco más al ciudadano y que si llega a los bancos que por lo menos se les impongan unas condiciones para que el ciudadano no siga, para que el banco no siga asfixiando al ciudadano, que es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido de hecho durante estos años. El tema del rescate bancario es una cosa muy particular que se utilizó con determinados bancos porque teníamos una banca muy desestructurada con respecto a las cajas de ahorro, que realmente no son los bancos, son las cajas de ahorro, vamos a entendernos, que estaban gestionadas por quienes estaban gestionadas. Ahora se han quedado, ahora por ejemplo, resulta que con el rescate de Bankia parece que ya da beneficios, en este primer trimestre iba a 250. Claro, pero las familias no están dando beneficios, claro, los están dando es que los las bancos. familias no las familias siguen en bancarrota. Es que no va a fluir el crédito a las viviendas, y perdona que te lo diga con toda sinceridad, desde mi punto de vista, Pedro, hasta que los bancos no se recuperen. Porque los préstamos que han estado dando hasta ahora, porque se jactan algunos bancos de que han dado créditos, son préstamos ICO. Los préstamos ICO realmente no son de los propios bancos, sino que vienen de los fondos. Y realmente no están adaptados a las exigencias de nadie, sino son préstamos al consumo que realmente no llegan a donde deben llegar, se los facilitan a quien quizá no los pide en un momento determinado. O sea, son temas distintos. El tema entramos en un tema interesantísimo, pero nos tenemos que ir a publicidad. No se marchen porque volvemos en unos minutos. Hasta ahora.